permite reconocer que eres seguidor de Cristo, pero con los actos, con nuestros hechos, no estamos siendo verdaderamente imagen de Jesucristo. Es un llamado que la palabra de Dios nos hace en este día y nos dice: hay una alerta. Si hay algo en lo cual estás tú patinando y patinando y patinando y no estás creciendo, algo está mal. Tal vez nosotros no estamos poniendo de nuestra parte para trabajar en equipo con el Espíritu Santo. Debemos de tener mucho cuidado, porque no podemos llevar nuestra vida completa. No sé cuántos años tengas en este momento, pero hay niños o hay personas más jóvenes que espiritualmente hay más madurez, o hay personas adultas que hay menos madurez, y lo que quiere Dios es que todos estemos en la madurez que Él quiere para nuestra vida. Mi tercer propósito en la vida es ser como Jesús. Y esto es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Y ese proceso, ¿sabes cómo se le llama? Discipulado. ¿Dura? ¿Cuánto tiempo crees que dura eso? Toda la vida. Porque es un discipulado largo. Yo siempre he dicho, no sé, yo creo que está bien dicho, que es una escalera en la cual vamos subiendo un nivel, otro nivel, otro nivel. No es, una vez que tú identificas cuál es el carácter de Jesús, sabes cuáles son las cualidades específicas, y tú dices: estoy fallando en esta. Este es un escalón el cual debo de subir. Cuando nosotros empezamos a tener esa madurez espiritual y avanzamos ese escalón, ya no podemos retroceder, porque ya avanzamos. Y Dios nos ha dado eso, nos ha dado esa ayuda que es el Espíritu, pero es para toda la vida. No debes de encontrar frustración si es que en este momento dices: no, pues es que estoy en lo mismo, ok. No debes de encontrar frustración, pero debes de avanzar. No debes de estar patinando sobre lo mismo. No debes de tener un mal carácter siempre, toda la vida. Dios usa dos cosas: la Biblia. ¿Por qué? Porque necesitamos la verdad. Yo, si voy a tu casa y te digo: ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y esto. Y tú vas a decir: estás loco, güey. ¿Y tú quién eres para decirme qué debo de cambiar en mi vida? Cuando un consejo viene de la Biblia, esto verdaderamente nos va a transformar. Necesitamos no solamente que vaya Josué y te diga qué es lo que debes de cambiar. No, necesitamos leer la Biblia. ¿Por qué? Porque igual yo te digo algo que no es bíblico. Porque a veces es más fácil buscar a una persona y, oye, dame un consejo. Pero a veces buscamos ese consejo y estamos buscando a esa persona específicamente porque nos va a decir lo que queremos. No, nos va a confrontar. Y la palabra, eso es lo que hace: confronta con la verdad. Y cuando te confronta el Padre con su propia palabra, no hay a dónde correr. Tal vez quieras omitirla e ignorarla, pero ya sabes qué es lo que es verdad. Entonces, necesitamos estudiarla, necesitamos memorizarla, meditar en ella y ponerla en práctica, porque de nada sirve que nosotros simplemente sepamos versículos y no los apliquemos. Y la segunda es: Dios usa a las personas. Aprendemos unos de otros, crecemos y nos desarrollamos. Necesitamos del compañerismo. No es posible ser cristiano tipo llanero solitario. Pero Dios usa más que la Biblia y la comunión para hacernos como Jesús. Es importante que entre nosotros, como iglesia, podamos convivir. ¿Y eso para qué? Pues para que nos edifiquemos. Es bueno y no está mal. Es bueno hablar con Dios y decirle: Señor, tengo esta lucha,
Él te escucha, el Espíritu te ayuda, ejecutas tú, pero también es bueno que haya personas que sepan en dónde tú estás batallando. Ese compañerismo es importante porque cuando tú estás derrotado, cuando tú estás con un ánimo por los, no sé si les ha pasado, yo soy el único loco, pero hay días en los cuales tú dices, anda, me siento mal en esto. Y cuando tú vas y platicas, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esta situación, estoy batallando en esto, ¿sabes qué? La persona te da una palabra de aliento. Ya no estás solo, porque solo es difícil pasar la prueba, solo es difícil trabajar en esa madurez. Dice, bueno, yo podría decir que esos son los dos frenos de mano. Así yo le puse. No vienen en este mensaje, pero la palabra de Dios y el compañerismo son frenos de mano, en los cuales ellos son los encargados de recordarte y decirte que es donde estás trabajando y debes de salir adelante. La palabra es lo que te dice, ojo, no tienes que reaccionar de esta manera, porque a veces por impulso, ¿cómo reaccionamos? Si alguien viene, te agrede, si alguien te grita, si alguien te dice hacer esto, si alguien... ¿Cómo reaccionamos? Déjame, yo no quiero hacerlo, o va a ser mi tiempo tal vez, ¿no? O por qué tú vienes y me dices, podemos reaccionar de muchas maneras, pero cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Él es la palabra es el freno de mano que nos mete el freno y no nos deja irnos. Y que en ese momento por lo que la palabra de Dios dice eso. Y es ahí cuando también entran las personas. ¿Recuerdas que la palabra de Dios dice eso? Ya no puedes reaccionar en tu carne. Ahora tienes que reaccionar en espíritu. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Este versículo anótenlo el que tenga celular, en verdad es algo necesario recordarlo en todos momentos. Porque cuando nos pasa algo, ¿qué hacemos? ¿Cómo es que reaccionamos? Si hemos de creer, si hemos de crecer para ser como Jesús, pasaremos por las mismas experiencias. No es algo automático. Tu corazón debe estar preparado. Si no, en vez de perfeccionarte, estas cosas producirán resentimiento. Cuida tu corazón. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es cómo reaccionamos después de una prueba? Si sabes que Jesucristo pasó por prueba, si sabes que Jesucristo también tomó un trago amargo, no solamente nosotros, porque a veces pensamos en nosotros, es que mira esta situación, es que mira, y es que yo y acá estoy pasando, y a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos que ni tan siquiera pensamos que Jesucristo también pasó por una situación similar. Debemos de tener preparado nuestro corazón. Vamos a pasar por lo mismo, vamos a pasar por pruebas, por tribulación, por dificultades. Pero sabes, ahora tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros. Y Él es el que nos ayuda. Pero debemos de cuidar nuestro corazón. 3 puntos. Y estos 3 puntos, anótenlos, saquen su celular para que no se les olvide. Punto número 1. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. ¿Qué es lo que usa Dios? Los problemas. Dios usa los problemas, gracias. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. En la Biblia, ¿sabes cómo se le conocen también a los problemas? Pruebas, tribulaciones. Y las pruebas o las tribulaciones son situaciones diseñadas por Dios para acercarnos a Él. Qué mala onda es eso. No sé si yo soy el único que ha pensado eso de que
Dios va a utilizar la tribulación para cosas específicas en nosotros y en nuestro carácter. No fueron diseñadas esas tribulaciones, esas pruebas, para lastimarnos, sino para ayudarnos. Si tu vida va sobre ruedas, no necesitamos fe, no necesitamos fuerza de carácter. Dios permite algunas cosas en tu vida para que te esfuerces y te hagan crecer. Dios quiere forjar tu carácter. Debemos de entender esto, que todas las pruebas, dice Romanos 8:28, son con un propósito. Eso es lo que dice, esa es la esencia. Que si no lo entendemos, entonces vamos a estar mal. Incluso, tal vez nos pudiéramos alejar de Dios. Incluso, a veces nos pudiéramos alejar de la iglesia. ¿Por qué? Entonces no va a ser más fácil estando aquí. Vas a tener la ayuda de Dios. Esa nadie te va a dar. Incluso tuvieras tanto dinero, incluso tuvieras tantas influencias, hay situaciones de prueba que ni todo el dinero ni todas las influencias va a poder solucionar. Solamente Dios. Y aquí conocemos a Él. Aquí nos están enseñando a conocerlo, al único que puede hacer lo imposible posible. Si Dios sabe qué es lo que necesitamos, nos lo va a dar. No sé si han hecho alguna oración en la cual Señor, tú haz lo que tú quieras conmigo. Eso es como decirle a Dios, tómame y haz conmigo lo que tú quieras. Y es bueno, pero a veces no lo entendemos. Tenemos que entender que nuestra boca tiene el poder. Y cuando nosotros ese poder se lo brindamos a Dios, ojo, no te preocupes, que todo lo que pase, Dios va a estar con nosotros. Pero debemos de entender que lo que Él quiere es lo mejor. Dice en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado. Eso está muy loco, ¿no? No sé ustedes, pero para mí está muy loco. De hecho, si le platicaras este versículo a las personas, te dirían, pero si bien mal. O sea, estaremos alegres cuando estemos en sufrimiento. ¿Sabes por qué? Aunque no lo vemos en ese momento. Porque yo también he pasado situaciones difíciles. Yo también he estado en tribulación, en pruebas. Yo también, no he sido excluido. Pero eso me lleva a algo mayor. Eso me va a dar la oportunidad de poder subir un escalón, o tal vez 10 escalones de un trancazo. Entonces, debemos de permitirlo. ¿Para qué? Para que podamos crear esa resistencia en la dificultad. Y esa resistencia va a traer un carácter aprobado. Porque lo primero que te da Dios es fe. Una pequeña medida de fe. Y depende de nosotros acrecentar esta fe. Entonces, esto es también para poder acrecentar esa fe. Y no solamente eso, porque el carácter, como ya se los enseñé, o como ya leí, es muchas cosas que tienen que ver con Jesucristo. Dios está más interesado en lo que eres que en lo que haces. ¿Sabes por qué? Porque en lo que somos, si Dios está preocupado en cómo somos, sabe muy bien cómo vamos a actuar. La meta de la vida es el carácter, no tu carrera o tu éxito financiero. Porque a veces pensamos y decimos, me está yendo súper bien, todo bien. Pero eso no es la meta de un buen carácter. El objetivo de la vida no es la comodidad. ¿Sabes en dónde está la comodidad? En el cielo. Entonces, ¿de qué sirve tanto esfuerzo? Esfuérzate. Aquí también hay bendiciones, pero la mayor está allá arriba. Un día
hablaremos de un día, hablaremos de estar en un lugar libre de problemas. Si esperas que puedes tener el paraíso en la tierra, te esperarán muchas desilusiones. Los problemas y sufrimiento son necesarios para desarrollar nuestro carácter. Pero todo tiene un propósito, es hacernos más como quién, como Jesucristo. Jesús pasó por muchos sufrimientos y pruebas en su vida. Lo peor fue la noche que fue crucificado. No sé si sepan cómo está el relato en la palabra de Dios, pero él sabía lo que iba a enfrentarse al día siguiente. Dice Marcos capítulo 14, versículos 32 al 34. Pongan mucha atención. Fue al huerto de los olivos llamado Getsemaní y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Qué es lo que vemos acá? Necesitaba Jesucristo amigos. Amigos de los que se quitan la playera, amigos de los que iban a entregar su vida por él, los mismos que necesitamos acá. No tenemos por qué atravesar solo los problemas de la vida, pero fíjense en la respuesta de Jesús a los problemas. Marcos capítulo 14, versículo 36. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Vemos cómo Jesucristo, aunque también era Dios y aunque también era hombre, necesitaba de los amigos. Él sabía perfectamente lo que iba a pasar al día siguiente. Él estaba preparado, pero no significa que estar preparado no podamos sentir dolor, no podamos sentir angustia. No. Eso es lo que vemos en el segundo versículo, que le están diciendo: yo quisiera esto, Padre, pero reconozco y que se haga tu voluntad. ¿Sabes por qué estaba reconociendo Jesucristo esto? Porque sabía que lo que decidiera Dios iba a estar mucho mejor que los deseos que él tiene. ¿Ok? Ahora te lo rebobino. Lo que nosotros pensemos, tú y yo, a veces somos egoístas y a veces pensamos solamente en nosotros. Pero cuando le permitimos y le decimos: Señor, no quiero pasar esta situación, no quiero pasar esta prueba, pero que se haga tu voluntad, es ahí cuando le estamos permitiendo a él. Si hemos de ser como Jesús, esa es la primera lección que aprender. Cuando tengamos problemas, no solo te digas que te libre, sino que Dios haga su voluntad en nuestra vida, que cumpla su propósito en nosotros. Debemos aprender, familia, a confiar plenamente, completamente en Dios, aún sin que entendamos las cosas. Dios usa los problemas para enseñar a confiar en Él. Es fácil confiar en Dios cuando todo en la vida sale bien. La verdadera prueba es cuando no te sientes bien. Ahí esa es la verdadera prueba. Ahí es cuando ve verdaderamente Dios cómo vamos a reaccionar. Lleva el registro de las lecciones y las verdades que aprendes en tu vida. Te ayudará a ver tu progreso. Es alentador leer cuando estamos en desánimo. Anótale. Estoy pasando por esta prueba, anótale. Porque no sé si les ha pasado, escribimos, pasa un tiempo, volvemos a ver eso que escribimos. Yo escribí esto, fírmelo, para que nos demos cuenta cómo hay momentos en tribulación, en prueba, pero que Dios nos saca de todo ello. Debemos de llevar un registro. Lo que sufrimos ahora no es nada si lo comparamos con la eternidad
eternidad. La madurez espiritual es darse cuenta de que vivimos a la luz de la eternidad. ¿Qué es la eternidad? No se acaba. Estamos trabajando para ello. Estamos procurando llegar a esa eternidad. Es cierto, hay dificultades de diversos grados en nuestra vida, pero Dios los usa a todos para hacernos más semejantes a Jesucristo. Dios utiliza todo para que nos hagamos más a Él. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Punto número 2. Ya aprendimos, punto número 1, que las pruebas nos hacen con ese carácter. Punto número 2, Dios usa las tentaciones para enseñarnos a obedecerle. Las tentaciones, ¿qué es lo que son? Situaciones que Satanás utiliza para perjudicarnos. Dios nunca nos sienta. Acuérdate siempre de eso. Dios nunca nos sienta. Pero Él usa las tentaciones para bien de nuestras vidas. Cuando el Hijo agrada a Dios, el plan de Satanás queda arruinado. Las elecciones son necesarias para desarrollar el carácter de nuestra vida. Si tú estás en un momento en el cual tú tienes que decidir porque puedes pecar, ahí es cuando Él se va a poner, Dios se va a poner en primera fila con sus palomitas y vamos a ver cómo reacciona mi hijo. Reacciona como verdaderamente dice creer en mí, o reacciona de una manera diferente. También Jesús enfrentó tentaciones, pero sabes, nunca pecó. De hecho, al inicio de su ministerio se fue al desierto y fue tentado, pero no aceptó. ¿Y sabes por qué? Porque conocía la palabra de Dios. Mateo 4:1. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Qué malo. Imagínate, pero debemos estar preparados como Jesucristo. Porque cuando estamos preparados, el enemigo no podrá tentarnos. Y por mucho que podamos codiciar el pecado, no vamos a caer, porque conocemos verdaderamente a Jesucristo. Todos enfrentamos tentaciones. Algunas verdades que nos ayudarán a superarlas es: no es pecado ser tentado. Porque a veces podemos pensar y decir: híjole, estoy siendo tentado, estoy pecando. No. Esto es lo que debemos de estar listos y entender esto. Jesús fue tentado y Él nunca pecó. Dijo Martín Lutero: no puedo impedir que los pájaros vuelen encima de mi cabeza, pero puedo impedir que hagan un nido en mi pelo. Todos somos tentados de la misma manera, todos, nadie es excluido, de diferentes maneras, eso sí, porque algunos pueden tener esa atracción hacia el pecado de diferente manera, pero todos tenemos que salir en victoria. Satanás intenta engañarnos, y es ahí donde nosotros debemos estar listos para no caer en las mentiras de Satanás. Seremos tentados durante toda nuestra vida, así que si ahorita ya te libraste de una tentación, prepárate, preparémonos, porque vamos a ser tentados toda nuestra vida. Nunca llegará el punto en que seamos tan espirituales y digamos: ahora sí ya estoy preparado para la tentación. No, siempre hasta que lleguemos a viejo vamos a ser tentados. Toda tentación es una oportunidad para tomar buenas decisiones. Es un escalón que nos acerca para ser como Jesucristo. Mateo 4:10 dice: vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Jesucristo sabía verdaderamente lo que venía en su pecado, y por mucho que le haya
verdaderamente amo más a Dios, porque me ha dado más, porque Él ha estado conmigo. Y entonces cuando nosotros decimos amamos más a Dios, todo lo demás es poquito. Y no nos va a costar dejar el pecado. No nos va a costar ser tentados. Elige decir sí a Dios. ¿Y sabes por qué? Por ese amor. No es una obligación. Porque nadie nos obliga, nadie nos tiene una pistola y no puede ser tentado. No, es por amor, por decisión propia. Jesús dijo que si lo amamos, lo obedeceremos y obedeceremos sus mandamientos. La tentación también comienza por robarnos la atención. Y debemos de tener mucho cuidado, porque ese es el principal propósito de la tentación. Robarnos la atención. ¿La atención hacia qué? Hacia Dios, hacia su palabra, hacia Él, hacia sus principios, hacia sus mandatos. Ese es el propósito de la tentación. Y cuando consigue eso, ¿sabes qué? Nos atrapó. Es lo que le pasa al ratón y al queso. Que pones la ratonera, pones una trampita y el ratón está pensando, bueno, ya ni piensa, ya nada más huele. Que no seamos como los ratones, que ni siquiera podamos pensar y analizar. Pero el enemigo quiere que el ratón solamente esté pensando en el queso, oliendo el queso, porque va a ser difícil y va a ser complicado el poder dejar de oler eso, de oler la comida. ¿Y sabes qué es lo que le pasa al ratón? Entra, y una vez que entra, muerde, cierra. Y ya cuando se le quitó la hambre porque ya comió, ya se comió el pecado, entonces es ahí cuando se da cuenta de que está encarcelado. No seamos como ese ratón. Debemos de concentrar nuestros pensamientos en algo positivo, en obedecer a Dios, en lo verdadero, en lo bueno, en todo lo que Dios quiere que pensemos. Así lograremos salir de la tentación. Esa es la única manera en la cual podemos salir de la tentación. Porque si estamos solamente pensando en la tentación, vamos a caer. Debemos de pensar en lo que Dios verdaderamente quiere que pensemos, y es en Él. Cuando estemos siendo tentados, no resistan. Ok, yo también pensé lo mismo. Cuando estamos siendo tentados, no resistan. ¿Por qué? Porque mientras resistimos, estamos pensando en la tentación sin darnos cuenta. Así que tenemos que huir. Es mejor que digan, aquí corrió que aquí murió. Y eso es lo que, bueno, ya sabemos. No resistamos la tentación. Aléjate de las garras del enemigo y camina hacia la otra dirección, no hacia donde está el pecado. Dios quiere que seamos como quién. ¿En su qué? Carácter. Okay. Quiere forjar nuestro carácter para recompensarnos en la eternidad. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar, y Dios usa la tentación para enseñarnos a obedecer. El punto número 3, y no sé si sepan, pero hay 3 tiempos de comida: el primero, el segundo y el postre es el mejor. Por algo está en el número 3. Dios usa el mal que nos hace para enseñarnos a perdonar. No, yo reía y yo decía, no. Pero ¿por qué? Porque en verdad, si tú lees el título, tú dices, algo en ti no cuadra. Pues no sé si solamente en mí. Yo estoy trabajando, pero no manches. Podemos perdonar o sea, es difícil perdonar. Es difícil perdonar
cuando alguien nos hace algo. Pero no me voy a adelantar, por eso es el postre. Una cosa es lidiar con problemas, otra es enfrentarse a la tentación. Pero el instrumento más difícil que Dios usa para que seamos como Cristo es esto: soportar el dolor infligido por otras personas sin ánimo vengativo. Te lo vuelvo a leer. Soportar el dolor infligido por otras personas sin ánimo vengativo. No es coherente esto. A mí me engañaron y ya me voy. No, esa es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios va en contra de todos los principios que enseñan allá afuera. O sea, estas palabras que están subrayadas en ese mensaje nos está diciendo que la ofensa que me hagan, por la ofensa que me hagan, yo no tengo que tener pensamiento de carne. Jesucristo fue malentendido, herido, juzgado y abusado. Entonces, en la cruz, Jesucristo no solo llevó nuestro pecado, también tuvo que soportar el abuso espantoso de las personas presentes. O sea, todas las personas que se burlaron de Jesucristo, tuvo que soportar también eso. Pero te lo voy a leer para que no te lo imagines. Mateo capítulo 27, versículo 39 al 44. La gente que pasaba lo insultaba, meneando la cabeza. También los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos líderes se burlaban de él. Los ladrones que estaban crucificados junto a él también lo insultaron. O sea, yo pensaba y decía, ¿quién era Jesucristo? El Hijo de Dios. Y tenía lo mismo, tenía el poder de sanar. Es tan simple como que hubiera hecho y ya, se hubiera lastimado a esa persona. Pero no, se quedó callado. Eso es lo que más me impacta. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? No te lo imaginas, te la voy a leer también. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús decía, Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. Y entonces, antes de este mensaje, antes de haberte leído estos versículos, tú podrás decir, no sabía, yo no sabía. Yo reaccionaba por impulso, no sabía. Pero ¿qué crees? Ahora ya sabes. Y ya no puedes reaccionar de la misma manera. Tienes que tener el carácter. Debemos de poner mucha atención en esta parte. ¿Por qué? No estamos diciendo, o esto lo que nos dice la palabra es que debemos de perdonar a las personas que actúan de mala manera hacia nosotros. Y es algo muy complicado, sinceramente. Ya me ha pasado a mí y me ha costado, pero no es imposible. Debemos de tener esa revelación del Padre. Y debemos de tener dominio propio para poder guardar silencio. Porque nuestros impulsos, en verdad, si no conociéramos a Jesucristo, seríamos, permítanme decirlo así, nos seríamos tal vez como animales. Porque si nos dejaran en nuestra carne y alguien nos dice, tu cabello no me gusta, ¿y a ti qué te importa? Y se sueltan los zapatos. Pero no debemos de perdonar. Ahí es cuando verdaderamente mostramos a Jesucristo. No solamente hablamos de, actuamos
en que nosotros podemos alcanzar a las personas. Y las personas sí o sí nos están viendo, sí o sí están poniendo atención. No es por el que dirán. Ojo, son dos cosas diferentes. No es por qué es lo que van a decir de mí, que estamos reflejando verdaderamente. Jesucristo no usó el derecho de venganza, soportó la pena, respondió al mal con el bien. Si vamos a crecer espiritualmente y ser como Jesús, tendremos que aprender lo mismo. Las mismas dificultades que Él pasó, así nosotros. Y así nosotros también vamos a aprender cosas que nos van a hacer nuestra vida tranquila. ¿Por qué no las complicamos? ¿Por qué cargamos cosas que no tenemos que cargar? No podemos aprender a perdonar si alguien no te lastimó. Porque es fácil perdonar a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá tal vez. Pero cuando no son de nuestro parentesco en sangre, pues no son nuestra familia en sangre, ahí sí nos puede costar un poco más. Pero aquí nos dice que debemos de aprender a perdonar a las personas. Por eso permite que nos lastimen, por eso permite Dios que nos lastimen en nuestra vida, para que seamos más como Jesús. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos, y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y queremos nosotros tomar en nuestras propias manos y decir, hacer nuestra propia justicia. A mí me pasaron situaciones, me han pasado situaciones en las cuales las pongo en manos de Dios. Me duele, claro, soy ser humano como todos los que estamos aquí en la tierra. Nos duele, pero Él es el que toma por justicia la situación y nunca va a dejar que nos avergüencen a sus hijos. Gracias. Dos consejos para ayudarlos cuando la gente nos lastima con o sin intención. Porque no fue mi intención, disculpa. No, sí, a veces una crítica constructiva. Y luego hay algo que debemos cargar. Recuerda, Dios te ha perdonado. Dios nunca te pedirá que perdones a nadie más de lo que Él ya te ha perdonado. Para llevar. ¿Saca la bolsita? Para llevar. ¿Qué es lo que significa esto? Pues como que Él nos perdonó muchísimo, así nosotros muchísimo tenemos que perdonar. Híjole, no manches, es bien complicado. Recuerda que Dios tiene el dominio. Cuando alguien te lastima, Dios lo usará para nuestro bien. Nunca olvidemos eso. Recordemos que el postre es lo mejor. Y aquí está. El ejemplo de José. ¿Sí saben quién fue José? Se los voy a contar para que no se la imaginen. Su familia lo traicionó. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Sin embargo, estaba todo dentro del plan de Dios. Fue llevado a Egipto, pasó muchos problemas e injusticias. Los primeros 40 años de la vida de José fueron de mal en peor. No tenía idea de por qué todo salía mal. Sin embargo, confió en Dios todo el tiempo. Nunca perdió su espíritu perdonador. Dios lo tenía justamente donde quería que estuviera, y con el tiempo llegó a ocupar el segundo puesto del reino después del faraón. ¿Y sabes por qué? Porque perdonó. Él, nada más te voy a dar un poco más rápido el contexto, él no era nadie, era como una persona mortal como nosotros, pero Dios puso la mirada en él, así como la está poniendo en cada uno de nosotros. Y después, Dios tenía un plan, el mismo plan que tiene para ustedes, para nosotros. ¿Y qué es lo que pasó?
pasó muchas injusticias a esta persona por su propia familia y sus hermanos. Y después ese don Daniel ya era alguien y tenía la oportunidad de vengarse de sus hermanos. ¿Y sabes qué es lo que hizo? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué, Josué? Pues porque tenía el carácter de Jesucristo, nada más. Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Sabes qué es eso? Es madurez espiritual. Porque hay adultos de 40, 50, 70 años que no han alcanzado ese nivel de madurez espiritual. Te pido que te pongas de pie. Largo, el mensaje no está largo, está medio complicado de aplicar en nuestra vida. ¿Tienes tu celular? Quiero que lo saques ahí. Ahorita en tu celular. Por favor, sean obedientes. Escribe. Dios usa los problemas. Sí, despacio, desbloquea. Hace reto de la pastora joven universitaria. Dios usa mayúsculas los problemas minúsculas para enseñarnos a confiar en mayúsculas. Se lo repito. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar. Siguiente. Dios usa la tentación para enseñarnos a obedecer. Siguiente. Dios usa el mal que nos hace para enseñarnos a perdonar. Dios usa el mal que nos hace para enseñarnos a perdonar. Ahí está. Gracias. En la semana te invito a que abras este mensajito que anotaste en el blog de notas, en tu WhatsApp. Chécalo. Y que cuando pases por alguna prueba, escribimos esto porque en el mensaje del domingo debemos de leer. Nos vamos a acordar. Hay momentos en los cuales estamos solos, físicamente hablando, pero Dios siempre está con nosotros. Y si ese mensaje ha sido para dárselo a sus hijos, es porque quiere que lo recuerden todo bueno. No podemos ser como Jesús si no aprendemos a confiar, obedecer y perdonar. El tercer propósito de Dios para tu vida es que seamos como Jesús. Tendrás que pasar por lo mismo que pasó Jesús. No somos excluidos, no somos más que Jesús. Todos vamos a pasar por un Getsemaní, una experiencia de problemas. Cuando aprenderás a confiar en su amor, te hará atravesar un desierto, una experiencia de tentación, donde aprenderás a obedecer y hacer lo correcto. Te hará llevar la cruz, un tiempo de dolor, cuando aprenderás a perdonar. Pero sabes, hay una promesa. Romanos 8:17. Por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir como Él para compartir su gloria.
sé cómo Dios quiere que respondas a ellas. Filipenses 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Estos dos versículos, oro o libro, estos van a ser nuestros frenos de mano, nuestros recordatorios a quien verdaderamente queremos honrar con nuestra vida, y es a Dios. Siempre debemos de recordar que Jesucristo sufrió, pero también fue bendecido. Así nosotros también hemos sufrido, seguiremos sufriendo, pero con ayuda de Dios va a tener bendición. No vivimos una vida de puro sufrimiento, porque me puedes decir, oh, mi hijo, bueno, pues entonces para qué estoy aquí, me voy para allá afuera. Allá afuera sufres más, acá sufres menos, y con ayuda de Dios todo es posible. Recordemos siempre que debemos de tener esa actitud, que nunca se nos olvide con él. El postre, el medio tiempo y la entrada. Cierra tus ojos y vamos a orar un momento. Señor, amado Padre, te damos gracias. Primeramente por esta palabra que nos confronta. A veces pensamos, Señor, que no vamos a ser atacados. Pensamos que no vamos a pasar situaciones difíciles. Se nos olvida cosas con nosotros. Y que todas las cosas que tú, Jesucristo, pasaste en la cruz, así también vamos a pasar situaciones difíciles. Pero vamos a ser bendecidos como tú también lo hiciste. Y estamos trabajando, Señor, para lo eterno. Estamos trabajando para dar testimonio, para honrarte, Señor, con nuestra vida. Los años que tú nos dejes, no sabemos cuántos años vayamos a vivir, pero que los pocos o muchos sean bien vividos para honrarte aquí solamente, para honrar tu vida, para honrarte, que te sientas orgulloso de cada uno de nosotros, que cuando nosotros estemos fallando, Señor, tú nos recuerdes qué es lo que tú quieres para
Gracias.